Hola a todos, muchas gracias por la invitación al curso bianual de cardiología. El día de hoy vamos a hablar de miocarditis. Es un tema, la verdad, bastante amplio. Vamos a intentar tocar todas las aristas. Diseñemos una hoja de ruta en la cual vamos a arrancar abordando cómo se diagnostica esta patología, cuáles son las etiologías más frecuentes, el pronóstico en función de los datos clínicos y de las etiologías, cómo se diagnostica utilizando algunos métodos complementarios. Vamos a andar acá no tanto en el diagnóstico de la entidad, sino vamos a hablar un poco más de la biopsia y la resonancia, aspectos inmunológicos y el tratamiento. Y también vamos a hacer algunas menciones especiales acerca de cómo seguimos una vez que el paciente se va de alta con diagnóstico de miocarditis. La definición es bastante heterogénea, pero la realidad es que la gran mayoría de las sociedades del año 95 al 21, todas tienen como denominador común que es una patología que se caracteriza por la inflamación del miocardio, y para diagnosticarla utilizamos múltiples elementos histológicos, inmunológicos, inmunohistoquímicos, y también tenemos utilización de métodos complementarios actualmente como la resonancia magnética. Hay formas idiopáticas, infecciosas y autoinmunes principalmente. Esta patología se caracteriza básicamente por una presentación clínica, que es un inicio del dolor torácico agudo, con disnea, palpitaciones y ocasionalmente síncope. Tenemos unos hallazgos histológicos en la cual se caracteriza por tener infiltrados inflamatorios miocárdicos, con necrosis de los cardiomiocitos, de forma que no sean de características isquémicas, en una biopsia o en la autopsia. Y tenemos la resonancia magnética, que es una forma no invasiva de poder diagnosticar el edema miocárdico y, en las últimas modificaciones, la injuria, que lo vamos a ver más adelante. De epidemiología, la verdad que me gustaría solamente mencionar algunos datos relevantes que son interesantes para tener en cuenta en nuestra práctica cotidiana. Saber que es una patología bastante frecuente y que actualmente está en aumento, probablemente porque mejoran las formas en las cuales diagnosticamos con la resonancia magnética. Antes estaba entre 4 y 14 casos cada 100.000 habitantes, actualmente es entre 10 y 14. Hay mayor riesgo en jóvenes y en hombres, y sabemos que hasta el 4% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tuvieron miocarditis como etiología de su miocardiopatía. El 25% puede debutar con formas más complejas, con disfunción ventricular, con arritmia o con insuficiencia cardíaca aguda. Como pueden ver, es muy amplio la presencia de síntomas infecciosos previos, ya sea por un cuadro de vías aéreas superiores o por un cuadro gastrointestinal. Esto es algo muy importante que ocurre cada vez más frecuentes. Estos inhibidores del punto de control inmunitario es una droga que está cada vez más utilizada en la oncología, los utilizan en varios tipos de cáncer avanzados, y sabemos que ocurre un 1% en estas drogas en los ensayos clínicos, pero en el mundo real esto se está viendo cada vez más frecuente. En la vacuna de RNA COVID es 1 cada 100.000 habitantes, y sabemos también que es más frecuente en jóvenes y en hombres. Y respecto a COVID, la incidencia es aún superior. Si vamos en patologías, en según etiologías, como vamos a ver en el próximo slide, tenemos que menos del 10% de las enfermedades autoinmunes presentan miocarditis, obviamente en diferente grado. El dengue, que es algo muy endémico y actual en nuestro país, el 4 o 7% tiene miocarditis en la presentación, y también el 17% del Chagas sintomático puede debutar como miocarditis aguda. Respecto a la etiología, como pueden ver, es heterogénea, pero podemos dividirla en fines prácticos y etiológicos básicamente en tres grupos. Un grupo infeccioso, tenemos de forma más infrecuente la bacteriana, la espiroqueta, la fúngica. Acá tenemos que hacer una mención especial a los protozoos, que lo tenemos nosotros de forma endémica, el Trypanosoma cruzi. Después los virus de ARN, el Coxsackie, creo que son todos los virus que han estudiado en algún momento en la residencia, que son los más frecuentemente que generan un tropismo especial bajo las células miocárdicas. Y los virus de ADN, que está el adenovirus, el parvovirus, el CMV y el Epstein-Barr virus. Las inmunomediadas tenemos básicamente todas aquellas que generan un componente inmunitario que ataca las células miocárdicas, que pueden ser básicamente varios alérgenos, fármacos, aloantígenos, como puede ser por ejemplo el rechazo de trasplante, que genera una injuria y un daño miocárdico, los inhibidores de punto de control inmunitario que previamente hablamos, y después los autoanticuerpos en los casos de las enfermedades autoinmunes, como puede ser sacerdosis, lupus, la miocarditis, células gigantes, AR y múltiples vacunas. Y finalmente las tóxicas, que como pueden ver la importancia que la anamnesis para poder detectar todos estos antecedentes y presentaciones clínicas. Tenemos el uso de drogas como la cocaína y las catecolaminas, múltiples metales pesados que son raros porque más comúnmente no generan daño miocárdico, sino hacen acumulación intramiocitaria. Y después tenemos algunas más raras, como por ejemplo picaduras de ciertos insectos, ciertos enfermadores sistémicas hormonales y agentes físicos como radiación o descarga eléctrica. Estos son simplemente para mencionar, pero claramente que son los más infrecuentes en la práctica cotidiana.
Entonces, la última guía europea es bastante, tiene más de 10 años casi, y siempre el diagnóstico o la entidad es miocarditis que se sospecha clínicamente. La que se sospecha clínicamente tiene básicamente dos aristas, que es una presentación clínica compatible, que como mencionamos es el dolor de pecho agudo, que puede tener características pericardíticas o pseudoisquémicas, puede tener un inicio agudo, puede tener empeoramiento de la disnea, puede tener fatiga, puede tener signos de insuficiencia cardíaca, palpitaciones, puede tener síntomas, síncope o shock cardiogénico de causa inexplicado. Y sumado a esto tenemos un criterio diagnóstico que es sumado a ciertos estudios que vamos a ver posteriormente. Entonces tenemos inicialmente un paciente que nosotros por el cuadro clínico sospechamos que tiene miocarditis aguda. En el workup tenemos ciertos estudios complementarios que son obligatorios, que me gustaría que tengamos en cuenta la sensibilidad y la especificidad de cada uno. Es decir, tengamos en cuenta la probabilidad de falsos positivos o falsos negativos. Si nosotros decimos que un estudio es muy específico, es decir, que el paciente lo tenga, probablemente hace el diagnóstico de la patología, pero que no la tenga no quiere decir que la descarte. Eso es un concepto importante a tener en cuenta en esto. Es decir, el hecho de que el paciente tenga un electro normal no descarta que tenga una miocarditis, pero sí es muy sensible. Entonces, en el electrocardiograma, los pacientes con una clínica compatible podemos ver alteraciones nuevas o dinámicas del ST y de la onda T, podemos ver arritmias auriculares o ventriculares, como si también bloqueos auriculoventriculares y anomalías del QRS. En función del tipo de miocarditis, vamos a ver que es más frecuente un tipo de anomalía del electro, por ejemplo, las sarcoidosis o células gigantes, que más frecuentemente se acompaña de trastornos de la conducción. En el laboratorio lo básico que tenemos que incluir es una troponina, donde la cual va a ser elevada y con cambios dinámicos. Vamos a tener una prueba estándar de laboratorio que lo que buscamos no es solamente es buscar la etiología, sino el impacto que genera la miocarditis en el resto del funcionamiento de los órganos. Y como siempre, dentro del estándar habitual, tenemos que tener una fórmula leucocitaria para excluir eosinofilia. Posteriormente, el ecocardiograma es algo simple que tenemos que tener en todos nuestros pacientes para poder evaluar anomalías estructurales, funcionales nuevas, nuevas anomalías de la motilidad regional, puede haber disfunción ventricular, que puede haber dilataciones que habitualmente no suelen ser muy severas, pero puede haber acompañado dilatación ventricular, aumento de los grosores miocárdicos producto del edema miocárdico y derrame, y también trombos intracardíacos. El trombo intracardíaco, como siempre, y la gran dilatación apoya más una cardiopatía previa, pero son cosas que podemos ver en el paciente en el agudo. Y finalmente tenemos la resonancia, que la resonancia nos sirve para detectar, cuantificar y localizar el edema, la inflamación y la fibrosis. Y podemos valorar el realce tardío de gadolinio. Estas son las más sensibles que tenemos actualmente, con lo cual es la que mayor precisión diagnóstica tiene para realizar el diagnóstico definitivo. Y después hay estudios adicionales que en función de la sospecha de la anamnesis que realicemos en el paciente, los vamos a solicitar, como pueden ser enzimas de músculo esquelético, puede ser pruebas de función tiroides, pruebas hormonales, marcadores de enfermedad autoinmune sistémica, depende mucho de síntomas acompañantes y de la exploración física del paciente. Respecto a los parámetros inflamatorios, no son muy útiles para realizar el diagnóstico, dado que son positivos en casi el 90% de los pacientes, pero claramente es muy útil para evaluar la normalización, básicamente para poder indicar al paciente el retomar las actividades físicas, sobre todo las de mayor actividad física como actividad competitiva. Y finalmente lo que son las pruebas PCR o lo que son los anticuerpos IgG circulantes, la realidad es que son muy comunes en ausencia de miocarditis viral. Simplemente hablan de que el paciente estuvo expuesto, con lo cual la utilidad diagnóstica es muy limitada. Sí es útil ante la sospecha de una enfermedad sistémica, por ejemplo, acompañamiento de síntomas compatibles con dengue, pedir PCR y pedir IgG y IgM, pero obviamente el resto de toda la seroteca de todos los virus de Coxsackie que tenga un IgG positivo no establece causalidad, con lo cual no se establecen de forma rutinaria y muchas veces son útiles pedir los genomas virales en las muestras de biopsia únicamente con fines de investigación, como también se realizó en las primeras descripciones de miocarditis asociada a COVID. Y respecto a las manifestaciones clínicas y cuál es el pronóstico de estos pacientes y qué los parámetros que nosotros tenemos que evaluar cuando el paciente ingresa, me gustaría mostrarle este estudio, que es uno de los registros más grandes italianos, que son más de 400 pacientes con miocarditis, en los cuales ellos dividieron la miocarditis básicamente en dos grupos: las presentaciones complicadas, que ellos les definieron como aquellos que tienen disminución de la fracción de eyección, aquellos que se ocuparían de arritmia ventricular o bajo gasto. Y vieron que en este grupo, en esta gran corte, el 25% se presentaba de esta forma. Y en las formas complicadas era más frecuente que los pacientes sean más frecuentemente mujeres,
como forma de presentación clínica sea la disnea o el síncope, a diferencia de las no complicadas, que es más común el dolor torácico, y obviamente que las formas fulminantes serán más frecuentes en las formas complicadas. Y respecto a a las enfermedades de base, era más frecuente las formas complicadas en los pacientes que tenían una patología autoinmune de base, como así también antecedentes de una enfermedad viral previa. Estos datos nos sirven mucho para cuando nosotros evaluamos un paciente al ingreso en los hospitales, en la guardia, entender qué riesgo tiene el paciente, si es una forma complicada, qué características asocian y básicamente entender el pronóstico. Como pueden ver acá, las formas complicadas se asocian más frecuentemente a trastornos de conducción, obviamente de mayor deterioro de la función ventricular izquierda y ventricular derecha. Y si vamos al pronóstico de estas formas complicadas, podemos ver que hay una gran diferencia entre estos grupos, cuando la tasa de un combinado de muerte cardíaca o trasplante cardíaco o arritmia ventricular compleja o tormenta eléctrica es del 0% en el seguimiento a 5 años en las formas no complicadas, llegando al 10% en las formas complicadas. Con lo cual, tratar de diferenciar estos grupos me parece que tiene un gran impacto pronóstico, saber qué características de pacientes se asocian más a una forma o a la otra y cómo se presenta más frecuentemente cada uno de estos pacientes nos sirve mucho para el manejo de estos pacientes cotidianamente. Y respecto a la mortalidad intrahospitalaria, este es un registro también muy grande, como pueden ver, miles de pacientes, en realidad son casi 37.000 pacientes de una base americana. Podemos ver cuáles son aquellas características que se asociaron a mayor mortalidad como único punto observado, como siempre pacientes más añosos, mujeres, y lo más importante serán todas las comorbilidades. Teníamos comorbilidades respiratorias, pulmonares, también autoinmunes, y utilizaron un score de comorbilidad que también era mucho más elevado en los pacientes que tenían mayor mortalidad hospitalaria, con lo cual no solamente es la miocarditis, sino el paciente el que va a determinar la evolución a nivel intrahospitalario. Y respecto a la miocarditis fulminante, esta es la forma más grave, no es la más frecuente. Acá lo que se realizó es un análisis en 55 pacientes que se presentaron con esta forma fulminante que se caracteriza con disfunción ventricular severa, requiriendo drogas inotrópicas o dispositivos de asistencia circulatoria de corta duración. Como pueden ver, las formas no fulminantes tuvieron una supervivencia libre de trasplante del 100%, en cambio las formas fulminantes tenemos un escalón inicial y posteriormente también sigue bajando la necesidad de estar libre de trasplante, es decir, no solamente hay un inicio agudo en el cual el paciente requiere trasplante, posteriormente en el seguimiento los pacientes pueden requerir, como pueden ver el 76% a los 30 días. Y cuando uno evalúa la mortalidad también en este grupo de pacientes, en las formas no fulminantes la mortalidad es del 0% y la forma fulminante es del 18%. Hay que entender que esta es una patología que tiene una naturaleza reversible, con lo cual cuando nosotros hablamos de trasplante en este escenario, hablamos habitualmente de una espera de 2-3 semanas en un dispositivo de asistencia circulatoria que nos permite sostener hemodinámicamente al paciente hasta evaluar la recuperación de la función ventricular o la necesidad de utilizar ya una terapia de destino. En Estados Unidos se puede hablar de terapia de destino de asistencia ventricular de larga duración y en Argentina únicamente el trasplante cardíaco. De estos 55 pacientes que presentaron con un debut de miocarditis fulminante, 4 pacientes, es decir, menos del 10%, requirió finalmente un trasplante cardíaco. Y respecto al pronóstico, también tenemos que evaluar la resonancia magnética. La presencia de realce tardío de gadolinio de forma dicotómica, tener o tener, se asoció a mortalidad de forma estadísticamente significativa a los 12 años en un seguimiento de una corte de más de 180 pacientes que eran miocarditis no sospechadas clínicamente, sino diagnosticadas por biopsia. Así que acá la pregunta es si hay que hacer biopsias en todos los pacientes que uno sospecha de miocarditis aguda. La respuesta es no. Si uno lee los estudios previos al 2013, sobre todo también las cortes europeas e italianas, son un poco más agresivos en la realización de la biopsia, pero luego con el advenimiento de la resonancia magnética y con la sensibilización de los criterios, ya la resonancia magnética ha desplazado la miocarditis, la biopsia en el diagnóstico general de la miocarditis. Tenemos que tener algunos recaudos y esas son las formas complicadas. Es decir, en los últimos registros recientes, la biopsia se realiza básicamente en 1 de cada 10 pacientes, pero en las formas complicadas se realiza más del 50%. Con lo cual, la tendencia es estar en disminución, y el diagnóstico que obtenemos es simplemente visualizar inflamación, la más frecuentemente las formas linfocíticas, y en algunos tiene impacto etiológico, como vamos a ver ahora. Y la segunda pregunta es si hay que hacer resonancia magnética de seguimiento. Una vez que yo hago el diagnóstico con la resonancia magnética, ¿qué utilidad tiene en repetirlo? En el mundo real, en este registro que les menciono,
casi el 50% de los pacientes en esta corte italiana tiene una resonancia magnética de seguimiento. La pregunta es básicamente por qué en este registro ITAMI, de un registro italiano, evaluaron la resonancia magnética de base y lo repitieron a los 6 meses. Esta es la probabilidad de supervivencia que tienen los pacientes en seguimiento. Cuando la resonancia magnética realizada a los 6 meses no tenían edema y no tenían realce tardío de gadolinium, la probabilidad de supervivencia era casi el 100%. Y, a diferencia y en contrapartida, son aquellos pacientes que no tienen edema y ha quedado como fibrosis o con cicatriz. Esos pacientes tienen una probabilidad de supervivencia al tiempo en 2000 días, más o menos que serían unos 8 años, que es menor casi el 50%, con lo cual tiene un impacto pronóstico en entender si el paciente no solamente resolvió el edema, sino lo más importante es la fibrosis residual. Actualmente no hay recomendaciones específicas para hacer o no una resonancia magnética del seguimiento, hay que individualizar cada uno de los casos y entender qué pronóstico nos está indicando en cada uno de los pacientes. Y esto es lo que les comentaba, cómo se modificaron en el 2018 los criterios de Lewis. Inicialmente teníamos criterios principales y ahora tenemos criterios de soporte. Tenemos criterios principales en los cuales evaluamos el edema en la secuencia T2, después tenemos los criterios de injuria miocárdica que se evalúan en T1, y los criterios de soporte es que haya disfunción sistólica, regional o global, y después que tengan realce pericárdico, con lo cual con estos soportes que tengan cualquiera de los dos o uno, tenemos una evidencia muy fuerte de inflamación miocárdica, y si tenemos alguno de los criterios de T2 o uno de los de T1, hay una posible evidencia de inflamación miocárdica. Entonces, finalmente, ¿cómo podemos integrar todo esto? Hace unas 2 semanas se publicó en el JAMA un resumen de toda esta evidencia reciente y la información que obtenemos de los registros, que básicamente nos orienta cómo manejar estos pacientes en el mundo real, con lo cual partimos de lo que mencionamos anteriormente, un paciente que sospechamos que tiene clínicamente miocarditis. Si usa una presentación no complicada, es decir, un paciente, como mencionamos, se presenta solo con dolor de pecho, sin disfunción ventricular, sin disnea, sin signos de insuficiencia cardíaca, sin arritmia, sin trastorno de conducción, allí lo que se realiza es una resonancia magnética para realizar el diagnóstico, se realiza el diagnóstico, finaliza ahí. Si el paciente evoluciona con un fenotipo complicado, o con arritmias, o con una forma de eosinofilia periférica, o sospechamos que tiene un trastorno autoinmunitario sistémico, lo que se puede evaluar, considerar una biopsia. Se puede considerar, no es una indicación 1A, se puede considerar simplemente para evaluar si tiene algunas de las etiologías que tienen tratamiento específico que vamos a ver más adelante. Y diferente es cuando el paciente tiene una presentación complicada, es decir, disfunción ventricular severa, con insuficiencia cardíaca, los trastornos de conducción y shock cardiogénico. Si el paciente no presenta inestabilidad hemodinámica o eléctrica, se puede realizar una resonancia magnética. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica y eléctrica, que no podemos llevarlo al resonador, acá tiene una recomendación, acorde a las guías americanas, 1B, realizar una biopsia endemiocárdica. Si ese paciente luego de lograr la estabilización y no tiene ningún diagnóstico patológico, se recomienda realizar una resonancia, pero sería por el workup de la miocardiopatía, pero no de la miocarditis. Los europeos, como comenté, son un poco más agresivos, tienen una escuela un poco más precoces para realizar la biopsia, y ellos no solamente insisten en aquellos pacientes que tienen formas complicadas, sino en pacientes que tengan sospecha de miocarditis, se podría realizar, considerar en estos pacientes, y lo más importante es para diferenciar estos 4 tipos de hallazgos, que sean hallazgos de miocarditis linfocítica, eosinofílica, de células gigantes o la granulomatosa. Establecen 2 tipos de criterios de miocarditis. La clásicamente utilizada es la famosa triada de inflamación miocárdica, que haya una infiltración inmunitaria, que haya una muerte celular miocítica de características no isquémicas, o que haya infiltración celular de células inmunitarias adyacentes a los miocitos. Creo que eso es lo más patognomónico de las miocarditis. Y los europeos establecen marcadores celulares de inmunofijación para establecer el diagnóstico, lo cual esto lo hace un poquito más sensible. ¿Cómo podemos cerrar el tema de la biopsia? ¿Cómo podemos cerrar en su práctica clínica, en su guardia, en el manejo de pacientes? Determinar si el paciente tiene que realizarse una biopsia depende mucho entonces del cuadro clínico, de la sospecha de la enfermedad sistémica, y una vez que nosotros decidimos realizarla, si cumple todas estas características que previamente discutimos, es necesario realizar un mínimo de 5 biopsias. Hay que tener en cuenta que muchas de estas patologías tienen una presentación parcheada. Si se puede realizar guiada por
PET o resonancia magnética, que claro, no está disponiblemente en pacientes hemodinámicamente estables, sería algo ideal. Lo que es la cuantificación de PCRs de virus en función de la sospecha clínica, el diagnóstico de la inflamación con la inmunohistoquímica, como mencionamos, de los criterios europeos de inflamación, y finalmente las implicancias terapéuticas que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué uno no realiza biopsias de forma sistemática? Básicamente porque tienen complicaciones mayores, que puede ser lo que más tenemos miedo, sobre todo en miocardios adelgazados, es que haya perforación cardíaca, hemopericardio y taponamiento, y después algunas menos frecuentes como es el tromboembolismo, el trauma vascular, que haya arritmias severas por el traumatismo del biótomo, o muerte. Y después tenemos algunos mucho más infrecuentes que en un centro de alto volumen y con un operador experimentado estas bajan considerablemente. Se considera que un operador es experimentado cuando realiza al menos 100 biopsias anuales, que en un centro de trasplante, donde realizan habitualmente 6 o 8 biopsias por semana, rápidamente uno llega a tener un volumen suficiente para ser considerado experto para realizar, con lo cual uno se siente mucho más cómodo indicándolas. Respecto a los hallazgos microscópicos, elegí estas imágenes para mostrar básicamente cómo se ve, y son las fotos que a veces disfrutamos ver cuando encontramos un hallazgo positivo, que no siempre es. Estas son las formas linfocíticas. Acá hay un claro granuloma, que esto se ve habitualmente en la sarcoidosis o en la miocarditis de células gigantes. Después acá tenemos las formas eosinofílicas que se pueden dar en los miocarditis por hipersensibilidad o en el síndrome hipereosinofílico. Y finalmente las que son las necrosis o las injurias de reperfusión, que eso lo vemos muy frecuentemente en las biopsias ceros de los pacientes trasplantados. Además de la histología, dice yo cómo puedo saber si es una patología o la otra, si no tengo la histología ni la microscopía. Bueno, la forma de guiar o pensar qué patología se trata es en función de las características demográficas del paciente, la presentación clínica, cómo evoluciona este paciente y las características de la resonancia. Es decir, creo que lo más importante diferenciar son estas tres. Porque básicamente si uno es una sarcoidosis, una miocarditis célula gigante, tiene un tratamiento específico que es la inmunosupresión. Con lo cual, aquellos pacientes que se presenten habitualmente en media edad, que presentan muchos trastornos arrítmicos, bloqueos, trastornos de conducción, arritmias ventriculares, que evolucionan habitualmente con un curso fulminante, y pueden tener una resonancia que tengan características compatibles, esos pacientes solemos biopsiarlos porque necesitamos hacer el diagnóstico. En caso de la sarcoidosis, que como saben es la gran imitadora, que muchas veces presenta formas muy sutiles o formas muy fulminantes, tenemos que tener siempre un alto índice de sospecha. Hemos hecho PET a muchísimos pacientes que pensamos que tenían sarcoidosis y lo teníamos, pero sí también hemos hecho diagnóstico a muchos pacientes que tienen diagnóstico de miocarditis o de una miocardiopatía hipertrófica, o que finalmente hicimos el diagnóstico de sarcoidosis con el tratamiento inmunosupresor. Así que creo que el impacto es diferenciar de la famosa miocarditis viral, que son la gran mayoría, el 70% linfocíticas, del resto básicamente por la implicancia terapéutica. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Depende de la agudeza, de la gravedad, de cómo se presente y de la etiología. Y básicamente la gran división que estamos haciendo recientemente, que es de la forma complicada y no complicada. Entonces, vamos de vuelta al workup de complicado y no complicado. Vamos a lo más fácil, que es el típico paciente que habitualmente van a presentarse en su unidad coronaria, en su internación, que es un paciente no complicado, con fracción de eyección normal, que tiene troponina elevada, un electrocompatible, un ecocardiograma con un trastorno en la motilidad regional, pero con buena función ventricular. Ahí el paciente se interna. Lo primero que uno se pregunta es, ¿tengo que hacerle un cateterismo a este paciente? Bueno, depende de varias cosas, depende mucho del pretest. Antes era CCG a todos los pacientes. Con el advenimiento de la angiotomografía, lo que sabemos que en aquellos pacientes que tengan una probabilidad de pretest intermedia, lo que podemos hacer es una angiotomografía. En aquellos que tengan muy baja probabilidad de pretest, porque son muy jóvenes, 20 años, sin factores de riesgo, no tuvo trastornos de la motilidad que sean compatibles con una anomalía, con una obstrucción coronaria, esos pacientes pueden realizarse, no pueden realizarse ningún tipo de exploración coronaria. En cambio, un paciente de 60 años diabético, ese paciente va a necesitar una evaluación coronaria para excluir la enfermedad como básicamente por la naturaleza reversible de una angioplastia o el tratamiento farmacológico. Únicamente las miocarditis les damos tratamiento antiinflamatorio como AINES o colchicina en el caso que tenga dolor, simplemente para aliviarlo. Pero no es necesario a todas las miocarditis indicarle AINES. En nuestro caso, ibuprofeno 600 cada 8 horas o colchicina 0,5 o 1 miligramo en función del peso y de la tolerancia. Posteriormente vamos a las presentaciones complicadas leves, que sería un paciente que únicamente tiene
disfunción ventricular aislada, asintomático, sin disnea, sin insuficiencia cardíaca. Acá también el paciente se interna, se monitorea, electrotroponina, ecocardiograma, evaluamos el pretest que tenga de enfermedad coronaria, en función de eso evaluamos si hay que hacer un CSG, una angiotomografía, y es importante establecer el tratamiento modificador de pronóstico, que serían la cuádruple terapia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y finalmente, estos son los pacientes más graves, que esos son los pacientes que hay que internar en una unidad coronaria. Idealmente estos pacientes se transfieren a centros que puedan tener un shock team o disponer de asistencia circulatoria mecánica de corta duración por la naturaleza evolutiva, cuando está la inflamación aguda, que estos pacientes no suelen comportarse estable en las primeras horas, sino suelen empeorar. Así que estos pacientes suelen habitualmente derivarse a centros de tercer nivel, donde puedan tener la complejidad para poder asistir con un ECMO, con un dispositivo que uno tenga disponible. Seguimos con la misma lógica de la evaluación coronaria, y en estos pacientes hacemos tratamiento de sostén circulatorio, inotrópicos, y se puede considerar inmunosupresión en aquellos pacientes que ya diagnóstico de una enfermedad autoinmune sistémica, aquellos pacientes que nosotros hacemos diagnóstico de un síndrome hiperosinofílico, que tengan un síndrome multiinflamatorio sistémico, que sería un síndrome de Kawasaki del adulto. Esos pacientes, la inmunomodulación y la inmunosupresión se beneficia, y los pacientes en ECMO que entendemos que tienen un cuadro sistémico tan severo que puedan beneficiarse potencialmente con drogas inmunitarias. Previamente ya hablamos de cómo lo diagnosticamos en función de la severidad, y estas son las patologías que hablamos de cuáles se pueden llegar a beneficiar de la inmunosupresión: la miocarditis celular gigantes, la eosinofílica y la sarcoidosis. Esos son los que se pueden beneficiar de inmunosupresión. No creo que sea el objetivo de esta charla ahora, pero lo importante es por qué insistimos tanto en los pacientes graves, tratar de distinguir que no tenga esta patología, básicamente por el tratamiento que implica. Finalmente, la linfocítica. Hay algunos autores que indican tratarla. Básicamente no hay que tratar con inmunosupresores de forma rutina, lo que se realiza es un sostén circulatorio en este grupo de pacientes. Como hablamos, en aquellos que tengan compromiso pericárdico, tratamiento antiinflamatorio, y durante la hospitalización, si aquellos pacientes que continúan con dependencia de la asistencia luego de 2 semanas del inicio, se puede considerar trasplante, y en el caso que tenga recuperación, lo importante es inicio de la terapia, de la cuádruple terapia para disfunción ventricular severa en este grupo de pacientes. ¿Cuánto tiempo? Es un tema polémico. Las últimas guías indican que estas drogas deben continuarse en al menos 6 meses después de la recuperación funcional completa, de más del 50%, y lo que es interesante también es entender qué chance tiene de recuperar o qué extensión tiene de fibrosis, con lo cual acá la resonancia magnética de seguimiento que hablábamos anteriormente a los 6 meses me parece completamente útil. Es decir, un paciente que tiene recuperación funcional completa, sin fibrosis, más del 50% de 20 años con una miocarditis clara, es un paciente que no vas a estar toda la vida con sacubitril/valsartán y SGLT2, beta-bloqueante, CIA y IRM. En cambio, un paciente que tiene 45% de fracción de eyección con fibrosis extensa, que sabemos el pronóstico, en esos grupos de pacientes mantenemos la medicación. Y respecto a la inmunosupresión, hay que recordar de estas entidades que previamente hablamos, no es durante el evento agudo, son tratamientos prolongados que se mantienen durante 6 y 12 meses, y probablemente requiera un seguimiento por un inmunólogo o por un reumatólogo, pero la dosis de ataque de inmunosupresores se realiza en la internación y posteriormente mantiene una dosis de mantenimiento por al menos medio año. Ese es el tratamiento específico. Como ven, es un tratamiento complejo, que en función de cada caso hay que evaluar en función de la miocardopatía que cada uno presente. Y finalmente, quería mencionar algo de cómo abordamos la miocarditis fulminante. Ya mencionamos que son aquellas formas severas que requieren neotrópicos o dispositivos circulatorios. En nuestro país utilizamos balón de contrapulsación y ECMO-BA. Impele y Tandenhart por ahora no son una realidad, pero sería una alternativa en los centros que tengan disponibles. Y básicamente esta es la evolución que tienen las miocarditis fulminantes. La gran mayoría, es decir, de 30 a 25 requieren algún tipo de asistencia. De ellos, la gran mayoría presentan una recuperación completa, el 63%, fallece el 16%, que uno dice, le parece que es alto, pero la realidad es que la mortalidad en dispositivos de asistencia circulatoria compleja suele ser cercana al 40%, con lo cual la miocarditis como etiología que te lleva a la asistencia circulatoria es una etiología reversible, es una etiología de buen pronóstico. Y finalmente hay un 20% que requiere un LVAD, es decir, un dispositivo de larga duración. Y acá a la derecha me gustó este Kaplan-Meier, porque estos pacientes que fallecen no mueren de la miocarditis, mueren de las complicaciones asociadas a un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica complejo, de embolismo, de hemorragia,
Básicamente son las dos causas principales. Y finalmente es un trabajo chino, no es de los que más me guste, pero simplemente mostrar la buena evolución y la baja mortalidad que tiene intrahospitalaria cuando los pacientes se los asiste precozmente en un centro de alta complejidad. Con lo cual, paciente con miocarditis fulminante, no tengo disponibilidad de un dispositivo de asistencia circulatoria, y es un paciente candidato a una asistencia circulatoria, siempre conviene derivar lo que se llama los centros, los SPOKE, que son los centros que reciben estos grupos de pacientes. Finalmente, como hablamos al principio de la charla, esta entidad es una entidad que se encuentra en aumento. Como así también se encuentra en aumento las formas que se presenta con shock cardiogénico. Pero si ven acá, la mortalidad intrahospitalaria, esta se mantuvo completamente estable en comparación al aumento que tiene en la incidencia y en la incidencia del shock cardiogénico, y lo que lo atribuyen a los autores en este gran trabajo de cientos de miles de pacientes es que probablemente esto se debe a que se han desarrollado todos los dispositivos de asistencia circulatoria percutáneos, el Impela, el Tandem, que permite sostener al paciente hemodinamicamente hasta que el corazón puede tener una recuperación completa de su función. Entonces, para resumir, este es uno de los gráficos que más me gusta, que hay una revisión muy linda del New England del 22, como una también del Circulation Heart Failure, que resume básicamente en 3 grupos y cómo manejarlos. Para concluir, como ven, depende muchísimo de cómo se presenta el paciente, depende de la función ventricular, depende de la arritmia, depende de los síntomas al ingreso, y en función de esto podemos dividir al paciente en 3 categorías. Bajo riesgo, al paciente no necesita ser derivado a ningún centro de hub spoke que hablamos en shock para que sea evaluado, no necesita dispositivo de asistencia, no necesita biopsia, sí utiliza resonancia y no necesita esteroides. Esto sería más o menos más del 60% de los casos. Pacientes intermedios, puedes considerar derivarlo. Si el dispositivo circulatorio de asistencia muy raramente requiere, la biopsia, como decían los europeos, puedes realizarla dependiendo los protocolos y los estándares y el lugar donde te encuentres. Unos son más invasivos y otros menos, pero podrías no realizarla y realizar únicamente el diagnóstico con la resonancia, y los corticoides solamente en casos muy específicos. En cambio, en los casos complejos, acá realicemos biopsia, resonancia, inmunosupresores, estar preparado para los dispositivos de asistencia y claramente la derivación. Seguimiento, algo muy importante, ¿qué hacemos con el deporte? ¿Qué hacemos con el reinicio de actividades? Acá estos pacientes tienen que tener resolución básicamente de 3 componentes: de los síntomas, de las enzimas cardíacas y las anomalías de electro y de imágenes que resuelvan 6 meses luego de la recuperación completa. También sirve mucho la normalización de los parámetros inflamatorios, que esos son los que resuelven más rápidamente, pero acá, en el caso de los atletas competitivos, la resonancia magnética a los 6 meses da información. Estas son las guías del 2021 de la Sociedad Europea, que mantiene la misma recomendación que el 2013. Estas guías son las guías de insuficiencia cardíaca, no es una guía específica. Con la miocarditis asociada a COVID, esto se ve un poco más acelerado, básicamente porque la gran mayoría de los pacientes que realizan actividad física competitiva han tenido COVID, y básicamente por presiones de club y por cuestiones laborales han realizado menos de 6 meses, pero ahí lo que hacen es resonancias magnéticas de seguimiento, evalúan que no haya edema, que no haya parámetros inflamatorios positivos, que el paciente está asintomático, y una prueba de estrés de alta carga para valorar que no tenga arritmia ventricular. Eso claramente son en lugares de alta competición y con médicos deportólogos y médicos especialistas en miocarditis. Y finalmente, ¿cómo seguimos estos pacientes? Ustedes los ven en consultorio, se los mandan luego del alta. Hay que decirle que al paciente inicialmente lo tenemos que seguir para valorar la normalización de este grupo de parámetros, y luego tenemos que seguirlo por al menos 4 años, que lo siga un cardiólogo para hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, dado que la miocarditis aguda puede evolucionar a miocardiopatía dilatada hasta en un 20% de los casos. Así que esto es muy importante para tener en cuenta en el seguimiento ambulatorio. Entonces, para ir cerrando esta charla, que es la verdad que bastante compleja o al menos heterogénea para verla simplemente en unos minutos, en la definición de miocarditis tenemos la clínica y tenemos estudios complementarios. Tenemos muchas etiologías, la dividimos en 3 grupos por una cuestión fisiopatológica. Tenemos un abordaje estructurado con estudios obligatorios y estudios adicionales según la sospecha clínica. Tenemos que identificar, como dijimos, formas complicadas y formas no complicadas, porque tienen un impacto pronóstico, como vimos también, terapéutico. Tenemos que identificar aquellas 3 formas que se benefician de un tratamiento específico, y en las formas fulminantes recordar la asistencia circulatoria mecánica y trasplante en aquellos pacientes que no tuvieron recuperación estructural y funcional luego de un tiempo considerable.